Hola, soy Xochiquetzal Salazar y soy parte del equipo de trabajo del proyecto Cultural Hilaciones. Quiero dar gracias a mis colegas, a mis compañeros que han hecho posible esta producción, tanto Ricardo Ariza, que es nuestro director, como Arturo Medel y Arturo Revueltas, que a través de las productoras de TM Cine Video y productora Revueltas, junto con el proyecto Quinto Elemento, pues son parte de este esfuerzo. El día de hoy queremos compartirles una entrevista realizada al profesor John Reus, que es profesor de inglés para migrantes en Minneapolis y que ha estado activamente participando en defensa de los derechos de los migrantes en esta oleada represiva realizada por Donald Trump en esta ciudad principalmente, y él está de visita en Cuernavaca y el doctor Ángel, él es el que ha realizado esta entrevista, Ángel Méndez, de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Pues gracias por escucharnos, por seguirnos, síganos en redes sociales. Vamos a seguir produciendo diferentes iniciativas culturales. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ángel Francisco Méndez Montoya, soy profesor e investigador en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México y actualmente nos encontramos en nuestra casa, su casa, en Cuernavaca, y estoy acompañado con mi muy querido amigo John Reus, quien es de Minneapolis. Ahorita él va a decir algo acerca de él mismo, pero un poquito para ponerlos en contexto, John estuvo con nosotros viviendo con nosotros en un programa de intercambio que hay con la Universidad Augsburg en Minneapolis, y él es uno de los estudiantes que vienen una vez al año más o menos para hacer un intercambio cultural y una experiencia cultural aquí en Cuernavaca, y parte de su experiencia y su aprendizaje es vivir con una familia de aquí de Cuernavaca. Bueno, pues tuvimos la gran suerte y la gran felicidad de tenerte con nosotros hace 4 años que estuviste con nosotros, y pues desarrollamos una relación muy bonita. Y algo que me ha llamado mucho la atención, que es lo que vamos a platicar hoy, más adelante, es viviendo él en Minneapolis, de la forma en que John se ha involucrado con movimientos activistas. Sobre todo después de todos los problemas que ha habido con ICE en Estados Unidos en general, pero en particular en Minneapolis, y que ha habido mucha revuelta. Entonces, antes de hablar de eso, pues dinos un poquito quién eres, dónde estás viviendo y cuál es tu relación con Cuernavaca también. Ajá. Sí. Bueno, muchas gracias por recibirme. Mi nombre es John Reus, vengo de la ciudad de Minneapolis, en el estado de Minnesota, de Estados Unidos. Soy un profe de inglés, de aprendizaje de inglés. Enseño a estudiantes de la secundaria en Minneapolis, y también soy organizador laboral y político en Minneapolis, donde nos tocó la resistencia en contra de ICE en enero de este año. Pero gracias por recibirme. Sí, muy bien. Pues eso, exactamente. O sea, si nos puedes platicar desde tu perspectiva, ¿qué está pasando? ¿Por qué ha suscitado toda esta descontento y las protestas y reaccionar ante una realidad, sobre todo en este caso de migrantes? Digo, hay muchos problemas en la política actual de Estados Unidos, pero en el caso de los migrantes, pues eso es lo que más llamó la atención, porque nosotros lo veíamos desde acá, lo que las noticias nos presentan, pero ¿qué pasaba como desde ese otro lado con toda esa situación? ¿Cómo lo ves? ¿Qué es lo que está pasando? Ajá, sí. Bueno, se puede decir que todo empezó después del presidente Trump tomó protesta de la oficina de presidente de Estados Unidos, y unos meses después empezó sus operaciones de ICE y de la Guardia Nacional por cuestión de seguridad, él dice,
en ciudades como Los Ángeles, Chicago y Washington, D.C. Hasta el principio de diciembre quiso hacer lo mismo en mi ciudad, Minneapolis. Y esto es cuando cuando empezó la operación Metro Search, que se conoce como la operación antimigratoria más grande que se ha vivido en Estados Unidos, de toda la historia estadounidense. Y entonces en diciembre empezaron a llegar la migra, los de ICE. Creo que empezó con unos 2,000, que es mucho para sola una ciudad por una zona metropolitana. Después empezó a aumentar más y más la operación en mi ciudad hasta el 7 de enero, cuando pasó el asesinato de nuestra vecina Renee Good, que fue organizadora de su comunidad en defensa de los derechos migrantes, y fue asesinada pues por resistir en contra de un agente de ICE, o sea, tomar video, documentar que los agentes de ICE estuvieron amenazando a un vecino migrante, y resultó en su muerte, en su asesinato, con unos balazos. Después, unos días después, nos quedamos muy en shock. Nos impactó directamente en nuestra comunidad, porque nunca habíamos visto algo así, tan bárbaro en nuestra comunidad. Y en vez de tomar la culpa, los de ICE y la administración de Trump, lo que decidió hacer Trump fue enviar más, doble de lo que ya había de agentes de ICE en nuestra ciudad. Y nosotros como comunidad nos organizamos entre sindicatos, entre espacios laborales, entre negocios y vecinos, muchas empresas migrantes, y entre la comunidad de fe también, de Minneapolis también. Llamaron o propusieron el 23 de enero del 2026 como un día de huelga general, de un paro total de nuestra ciudad. Entonces, esto es lo que resultó. Por parte de los negocios migrantes y los sindicatos, incluso a mi sindicato, el sindicato de maestros de mi ciudad, formó parte de esa huelga, el día de no trabajar, no comprar y no gastar dinero ese día, que se conoce como el paro general. Y resultó en 100,000 y 100,000 miembros de nuestra comunidad salieron a protestar ese día en las calles del centro de Minneapolis, en uno de los días más fríos que hemos vivido, un día de menos 30 grados. Entonces no les importó nada el clima. Lo que nos importó fue resistir en contra de los ataques de Trump, en contra de nuestra comunidad. Eso es lo que me llama la atención de el sentido comunitario de Minneapolis, porque esto no es algo que simplemente sucedió y que no hubiera tenido ningún precedente. Se nota que Minneapolis es una ciudad donde diferentes organizaciones, como dicen, desde abajo, están en the roots, ¿no? Que están enraizadas y están comunicándose, y además son de diferentes contextos, incluso, como dices, algunas comunidades de fe. Entonces me llama la atención si puedes decir algo acerca de la historia de Minneapolis respecto a la lucha social, una conciencia social de hacer algo por la comunidad desde abajo, porque cuando tienes una respuesta negativa desde arriba, que este es el caso, hay que hacer algo desde abajo, y esto se organizan entre ustedes, ¿no? Ustedes ya han tenido algo de historia sobre eso. Sí, se puede decir de que Minneapolis o Minnesota es un centro de
resistencia descolonial, indígena, a partir de la fundación del estado de Minnesota como colonia de Estados Unidos. Se dice que se empezó la resistencia indígena por muchas guerras que hubo, pero también hasta hoy, y por parte de los movimientos de los años 60 y 70, el grupo de resistencia indígena American Indian Movement se fundió en Minneapolis en los años 70. Aparte de eso, mucha resistencia laboral, la huelga de los Teamsters, los troqueros, en 1934, que fue una de las huelgas más históricas de nuestra historia estadounidense, hasta los años 80, donde hubo mucha organización laboral en fábricas, donde trabajan muchos trabajadores migrantes en nuestro estado también. Y para notar también, el año 2020, Minneapolis fue se dice el hogar de rebeldía para la justicia racial en nuestra ciudad después del asesinato de George Floyd, que fue la chispa de un movimiento para la justicia racial en Minnesota, pero también en Estados Unidos y en el nivel mundial también. Y esa organización de fe y de labor en nuestra ciudad vino de ese movimiento en 2020. Entonces, se dice que ese aparatus de organización se fundió en ese año. Sí, qué interesante. Y luego se ve que hay como una especie como de vínculo entre Cuernavaca y Minneapolis. Son como ciudades hermanas de alguna manera. Y Augsburg, la casa Augsburg, que son lo que los trae a ustedes aquí, permanecen a veces hasta por 6 meses, o hay personas que han estado 1 año aquí. Es un movimiento que es como explícitamente una forma de vincular como 2 ciudades y 2 iniciativas muy importantes. Aquí, claro, con todo lo que se llama la Escuela de Cuernavaca, hay una forma de pensar diferente en la cual la educación no está al servicio de una realidad o de sociedades capitalistas, neoliberales, sino al servicio de la justicia, del bien común. Como que hay cosas muy en común. Tú, cuando llegaste aquí, obviamente viniendo de Minneapolis o de esta área y estudiando en Casa Augsburg, en la Universidad de Augsburg, tú ya tenías algo de formación histórica de la herencia que tienen y que nos acabas de contar muy potente de Minneapolis. Pero al llegar a Cuernavaca y al estar aquí, que estuviste 6 meses más o menos, ¿cuál fue tu impacto? Si hubo algún impacto, estar en Casa Augsburg, estar aquí en Cuernavaca, compartir un poco del contexto de esta realidad, si hubo algún cambio para ti o te inspiró a continuar en este activismo que tú has continuado allá en Minneapolis. ¿Cuál fue tu relación con Cuernavaca? Ajá. Sí, bueno, antes de venir a Cuernavaca, sabía que Minneapolis y Cuernavaca son ciudades hermanas que tienen una relación entre nuestros gobiernos. Hay Pero muchos migrantes de Cuernavaca también. Y aparte de eso, en Minneapolis hay muchos morelenses que viven y trabajan por allá en los servicios de comida y de agricultura y servicios humanos también. Entonces ya conocí a Cuernavaca como eso. Pero cuando vine a estudiar con la Universidad de Augsburg aquí en Cuernavaca, aprendí de que Cuernavaca también es un centro de resistencia también, en términos se dice de resistencia indígena, resistencia de teología también, que es un centro de pensamientos de teologías de liberación, donde aprendí mucho lo que significa eso para esta comunidad.
Pero creo que además cuando vine vi más la conexión y las similitudes entre nuestras comunidades, cómo nos cuidamos uno al otro, pero también esa cultura de resistencia que tenemos en ambas comunidades. Sí, eso está muy bonito porque fue como un enriquecimiento mutuo. Y a nosotros nos dio muchísimo gusto cuando estábamos viendo las noticias y que te veíamos incluso en una entrevista, ¿no? Que te hicieron en televisión y que tú estabas muy activo con todo eso. ¿Cómo fue estar dentro ya en el epicentro de todos estos movimientos en la calle? ¿Cuál era la reacción también de los migrantes? O sea, si hubo algún impacto en los migrantes. ¿Cómo está la situación actual, digamos, en Minneapolis, pero también cómo la ves tú en general con los migrantes documentados e indocumentados? Porque ahora también, no sé, la pregunta puede ser o el problema puede ser más allá de los migrantes, ¿no? Una especie como de supremacía nacionalista, que solamente los que nacen allá, y aún así si eres de padres migrantes puede haber como sospechas de eso. Y claro, los migrantes no solamente son latinoamericanos, que sabemos hay 60 millones de latinoamericanos viviendo en Estados Unidos, sino también otros grupos, otras etnias, otras culturas, otras razas. Entonces, ¿cuál es la situación? ¿Cómo la viviste cuando estabas ahí adentro de las calles y todo eso? Sí, vivir en el epicentro que hubo en enero fue irreal. No habíamos podido predecir lo que pasó en nuestra comunidad en enero. Nadie había visto en nuestro país una invasión a nuestra ciudad así, pero además una resistencia para combatir esa política antimigrante que estuvo lanzando Trump hacia nuestra comunidad. Sí, o sea, después del asesinato de Renee Good y después de que esa comunidad de fe, de interfe de nuestra ciudad decidió tener una huelga general, solo tuvimos, creo que menos de 10 días organizarlo, pero nunca había pensado que iba a tener tanto éxito, sí. Pero estuvo la energía. Sí, sí, sí. La gente quiso resistir también. Y hubo represión muy fuerte también en las manifestaciones, pero sí fue fue un éxito. Nunca habíamos visto una huelga general en nuestra ciudad en creo que más de 80 años. Entonces, sí, nunca lo habíamos pensado que iba a pasar, pero pasó por el querer de la clase obrera de nuestra ciudad, de nuestra comunidad. Sí. Y entonces ahora que ya están por las elecciones, están por venir en noviembre, entonces, ¿cuál es el panorama político? O sea, yo no veo que haya ningún cambio con Trump y su gabinete y las políticas incluso internacionales o al exterior, no únicamente con los migrantes al interior del país. La cuestión de la guerra, todas las invasiones, el genocidio de parte pues, de la misma presidencia de Trump en conjunción o en complicidad con Netanyahu también, ¿no? Entonces podemos ver ahí como hay esta política extractivista, colonial, violenta, de odio, supremacista. ¿Qué viene? O sea, ¿tú cómo ves el panorama? ¿O ya está perdido el caso? O sea, tú hablas pues desde Minneapolis, pero luego toda la realidad de Estados Unidos también está muy dividido. ¿Cómo está la situación para el panorama el sendero al futuro del noviembre? Sí, nosotros lo vemos como el movimiento para los derechos migrantes, de que lo exitoso fueron las acciones que habían en Chicago, en Los Ángeles y en Minneapolis.
especialmente lo que ocurrió en Minneapolis, porque después de las huelgas generales en el 23 de enero y después del asesinato de Alex Pretty, hubo otra huelga también el 30 de enero, donde muchos creo que nos dudaron, pero sí hubo huelga ese día por el liderazgo de los estudiantes de nuestra ciudad. Entonces, un poco después, unas semanas después, Trump despidió a Greg Bovino, el encargado de la operación, y además unas semanas después fue despedida la Kristi Noem, la Secretaría de Seguridad Interior de nuestro país también, que igual tiene la culpa de lo que hizo en nuestra ciudad. Entonces nosotros lo vemos de que después de las huelgas hubo mucho miedo desde la administración de Trump. Sí. E intentaron de no estar en las noticias por un rato después. Hasta cambiaron las tácticas en cómo conducieron las operaciones antimigrantes después. Ellos tienen miedo al poder del pueblo, al poder de los trabajadores, al poder de los estudiantes, y bueno, al poder de los migrantes también. Entonces nosotros lo vemos y nosotros invitamos a cualquier político que está en contra de las políticas de ICE o su existencia de ICE. Nosotros, como el movimiento para los derechos migrantes, vemos que es absolutamente necesario la abolición de ICE, que no debería de existir, que solo es un departamento que existe desde el 2003. Sí, sí, sí. Entonces nosotros invitamos a los políticos que dicen que ya tenemos, que ya es necesario la abolición de ICE y esas operaciones que hemos visto en nuestras ciudades. Pero nosotros vemos el sendero hacia adelante, son las huelgas, que es la organización de nuestras comunidades y de nuestros sindicatos, que usamos el labor como la herramienta en cómo vamos a derrotar la agenda de Trump, su agenda de políticas antimigrantes, antiqueer, antitrans, antimujer. Han estado muy, sí, antipalestina. En defensa de Palestina, ¿no? Eso o sea, también, sí. Nosotros lo vemos también de que lo que hemos estado viendo, el genocidio en Palestina y las operaciones de ICE en nuestras ciudades están conectadas, porque es lo que está fundando en nuestro gobierno. Ellos prefieren fundir esas operaciones o la guerra y el genocidio en Palestina, en vez de fundir lo que necesitan los trabajadores de nuestro país, que necesitamos seguro médico universal, dinero para comprar comida, los derechos básicos que necesitamos para sobrevivir. Entonces nosotros lo vemos que hay una conexión entre esos. Sí. La inversión que se está haciendo a la guerra, por ejemplo, de las armas, en comparación con lo con lo que se le está quitando y cortando todos los servicios sociales para la sociedad, para los civiles. Sí. Entonces también ahí se ve estratosférico también el apoyo que está haciendo el gobierno a estos proyectos, como un proyecto armamentista, en comparación con un proyecto de tipo social y de ayuda a todas las personas más vulnerables. Sí, es la meta del gobierno actual de Estados Unidos, es quitar los derechos de los migrantes, además la gente que forma parte de la clase obrera de nuestro país, y dar más dinero a la clase multimillonaria de este país, de Estados Unidos. Es todo su plan, que quiere quitar los derechos civiles que nosotros ganamos en los años 60 hasta hoy. Él los quiere quitar, nuestras victorias que hemos tenido en eso. Está muy fuerte. Entonces, bueno, ya para ir concluyendo, ¿qué
¿qué panorama ves en cuanto a la cuestión de esperanza? ¿Habrá algo de esperanza? O pues son tiempos muy apocalípticos, porque aparte está no únicamente Estados Unidos, que pues ha sido una nación muy potente, que ahorita vemos que está cayendo de alguna manera, una crisis, pero también una crisis humanitaria en general, una crisis ecológica con todo el problema de los cambios climáticos y la destrucción de nuestros aires, nuestras aguas, todos los recursos naturales. Si tú ves algo de esperanza, o dónde poder encontrar esperanza en medio de la desesperanza. Y algo que tú estabas diciendo que me gustó mucho es esto de vamos a seguir luchando, vamos a seguir organizándonos en comunidad. Aunque esto no es una plática, un conversatorio específicamente sobre teología, pues sí recuerda la teología de liberación, que es que la liberación verdadera no va a venir de Dios por fuera, sino es algo que nosotros tenemos que provocar y nosotros tenemos que construir, y de esa manera se coopera en un proyecto liberador para todas las personas, incluyendo y especialmente a los más vulnerables. ¿Tú crees que hay algo de esperanza ahora, o por dónde estaría algunas luces que tú puedas vislumbrar? Sí, claro que sí. Bueno, sí, yo tengo esperanza de que vamos a ganar, porque tenemos que ganar. Lo que hemos visto en los últimos días, en solo una semana, ahí se han matado a 3 migrantes en Estados Unidos. Lorenzo Salgado Arroyo en Houston, Texas, Juan Sebastián Guerrero en Biddeford, Maine, y un paisano, Juan Jairo Coronilla, de Guanajuato, que fue atropellado de unos agentes de ICE en Florida. Pero en los últimos días hemos visto en esas ciudades, en Orlando, en Houston, en Biddeford, Maine, de que la gente sigue resistiendo. La gente sigue resistiendo. Y toman en parte, o sea, el modelo que vieron en Minneapolis y en las otras ciudades, que no se puede volver a un tiempo antes de lo que vivimos en enero en Estados Unidos. Y creo que sigue la lucha, sigue creciendo. Tengo esperanza también viendo la historia, como el 1 de mayo en 2006 hubo una de las huelgas generales más grandes que hemos visto en nuestro país, donde más de 10 millones de trabajadores, por la mayoría latinos, decidieron no trabajar ese día, y fue una de las huelgas más grandes que hemos visto en la historia. Creo que hay potencial de que eso ocurra otra vez, porque la gente sí sabe que funciona, que esa forma de resistencia que usamos en nuestra labor como herramienta de resistencia, que así podemos derrotar esas agendas, esas políticas antimigrantes, antitrabajador en nuestro país. Muchísimas gracias, muy bonito conversatorio, muy enriquecedor. Admiramos mucho la lucha que estás haciendo tú y que están haciendo la gente allá desde abajo, y creemos y nos solidarizamos con ustedes. Cuernavaca y Minneapolis somos hermanas, entonces también nos solidarizamos especialmente con la lucha que están haciendo allá, y también pedimos su colaboración para las luchas que estamos haciendo aquí también. Muchas gracias por tu generosidad, tu tiempo y tu energía. Muchas gracias por recibirme, y que viva la solidaridad internacional. Que viva.